Gracias, gracias. Thank you very much for the opportunity to participate in the dialogues on internet governance today. Um, uh, my organization, the Center for Democracy and Technology, is a nonprofit campaigning group, and we focus on internet privacy and free speech. We have offices in Washington, D.C., and presences in London, England, in Brussels, Belgium, and in San Francisco, California. We really do have quite a challenge in this session when it comes to addressing security and cooperation with authorities. It creates unique challenges, and anyone who says that they have the answers to all of the challenges and all of the questions that pertain is kidding themselves and kidding others as well. This is a very difficult and complex area. Let me summarize it in this way. What happens is two countries have an interest in the same piece of information. And the challenge that we face is sorting out which country's law is going to apply to accessing that piece of information. Because the answer to that question will determine the privacy rights of the person to whom the information pertains, and will also determine the extent to which law enforcement will be able to gain access to information to pursue necessary law enforcement investigations of serious crimes. So which country is it? Is it the country where the data is stored? Is that the country whose law must apply? Is it the country that's seeking the data? Is that the country whose interests must be considered? Is it the country of nationality of the person to whom the data pertains? Is it the country where the communication service provider that stored the information in the first place was incorporated or has its main area of business? All of these interests have to be balanced along with the interests of law enforcement and the interests of national security and the interests of privacy. And we are privileged to have an excellent panel that can delve into these issues in more detail after I finish these brief opening remarks. But let me talk a little bit about some of the risks if we don't get these balances right, if we don't account for all of the interests that must be accounted for. First, if the requesting country's interests are not accounted for, if, for example, prosecutors in Mexico, people who are investigating crimes in Mexico, can't get access to information that they need to conduct those investigations, there will be pressure to require the companies that do business in Mexico to locate their data there so it can be accessed under Mexican law and can be used in the investigations conducted by Mexican law enforcement authorities. And yet, data localization mandates have a serious risk, not just to the privacy of users, but also to the functioning of the internet itself. Because companies locate data where they need to in order to provision it efficiently and allow users to use services that rely on the quick provision of data to facilitate that service. In particular, voice communications. They need for a voice conversation to happen efficiently, the company needs to be able to provision the data rapidly from wherever it stores it. In addition, if we don't get this right, there will be increased pressure for data retention mandates that require providers to retain information about their users' use of the internet. And data retention mandates have a serious negative effect on privacy because they make it so that information
that would otherwise be deleted by the provider because it's no longer needed for the provider's own business reasons, would then become available for national security investigations. It would become accessible for those, and as well as for law enforcement investigations that may not turn on that data. In addition, data that's retained by providers is necessarily the kind of data that the bad guys, the hackers, may seek to obtain themselves. So data retention mandates pose these additional risks to privacy. Recently in Europe, the European Court of Justice struck down the data retention directive that had been issued by the European Commission because they found that it infringed on the right to private life that is guaranteed in the Charter of Fundamental Rights of the EU. That makes it so that countries in Europe that had relied on the data retention directive and issued their own statutes to implement it must revisit those statutes and must enact new laws that are consistent with the court's decision. In the United States, the U.S. Department of Justice takes the position that a warrant issued by a United States court can compel the production of user content no matter where a U.S. provider has stored it, and no matter to whom that content pertains. In other words, it doesn't have to be an American's content. It could be the content of a person who is a user of a U.S. provider's services, and that person is located outside the United States or is not a U.S. national. This position has serious implications for sovereignty. It would mean, for example, that a U.S. warrant naming or seeking data that pertains to a Mexican national that's stored by a U.S. provider would be accessible to the U.S. under a warrant, the U.S. government under a warrant. And the Mexican government would have nothing to say about it, even though, as I said earlier, it has an interest in the privacy of that data. On the national security side of the equation, the problem is perhaps even more significant because U.S. law specifically provides that U.S. providers are obligated to turn over data when the U.S. is conducting an intelligence-related investigation and seeks the data for that investigation. This has serious implications for sovereignty, and the rules that should apply have not been fully fleshed out. In fact, recently Microsoft brought a case against a case that challenged an extraterritorial U.S. warrant. The Microsoft argued in this case that information it had stored in Ireland could not be turned over to U.S. government based on a warrant issued by a U.S. court. Instead, Microsoft argued, the government had to go through the process established in the Multilateral Assistance Treaty between the United States and Ireland. The courts are currently considering this challenge, and it has risen to the circuit court level, which is one level below the U.S. Supreme Court, which is ultimately expected to decide the issue at some point. One way out of this difficulty, this need to balance sovereignty interests of different countries, is to have a multilateral assistance treaty process that works, one that makes it so a prosecutor in Mexico can be confident that when he or she seeks data stored in the United States, there is a process that works for getting that data quickly and efficiently.
Right now, the MLAT process, both for the United States and for other countries, works very slowly and needs to be improved. Well, I've outlined some of the issues here and would now like to give some, ask you to consider these issues in the discussion that the panel will now move to directly. Thank you very much. Thank you, Greg. Pienso que ha sido una excelente introducción a esta mesa. Yo quería decirles, antes de darles la palabra a los ponentes, que realmente tenemos una mesa multi-stakeholder. Estoy muy contenta porque tenemos la presencia de las autoridades, no solo de Procuración de Justicia, sino de protección de datos personales. Tenemos representantes de la sociedad civil, académicos, entonces creo que realmente vamos a ver desde un punto de vista particular el tema tan complejo de la cooperación con la justicia en la era digital. Y la idea es pues aprovechar y debatir estas tensiones de derechos que se dan. Yo les voy a hacer unas preguntas que quisiera que abordaran de una u otra manera en su intervención, y sería justamente abordar el hecho de que el derecho, pues, con su modelo decimonónico de jurisdicción y demás, pues se ve muchas veces rebasado por lo que es el Internet, porque es ubicuo y porque sabemos, justo Greg lo puso sobre la mesa, que hay complejidades. Es muy intrincado decidir cuál es la ley que aplica, cuál es la jurisdicción, porque tenemos a un individuo en un país, la base de datos está en otro, el proveedor de servicios es de otra nacionalidad. Y él también hablaba de los temas de retención de datos y las disposiciones que pueden variar de una región a otra. Europa ya determinó que es inconstitucional retener datos porque eso infringe la privacidad, es una afectación directa a la privacidad de los usuarios. Entonces, realmente una de las preguntas sería, y sabemos que como estos mecanismos de cooperación con la justicia no han evolucionado al mismo tiempo que la tecnología, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las principales barreras para una eficaz actuación de las autoridades? Ya Greg hablaba, por ejemplo, de los acuerdos multilaterales o los MLATs que necesitan ser modernizados para responder con prontitud a las necesidades de información de las autoridades para investigar un delito concreto. Otra de las cuestiones que quisiera que abordaran es qué desafíos presentan los flujos transfronterizos de datos para las autoridades y sobre todo en el tema de la conservación y preservación de evidencias electrónicas. Y por último, pues también hablar, bueno, 2 puntos más, sobre la retención de datos. En México, por la nueva ley de telecomunicaciones, hay un apartado de cooperación con la justicia en donde se obliga a que los proveedores de servicios tengan que conservar datos de comunicaciones hasta por 2 años, como lo es porque ellos consideran que es realmente un mecanismo, o los legisladores lo consideraron así, que favorece de mejor manera la procuración de la justicia. Yo les pregunto a ustedes si ustedes creen que realmente es un mecanismo que favorece la procuración de justicia y la investigación de los delitos, o más bien pone en riesgo la protección de datos y la privacidad de las personas. Y por último, ¿cuál sería el rol de las autoridades de protección de datos en la conformación de esta gran base de datos en donde va a estar, pues, a dónde llamamos, a quién le llamamos nuestra geolocalización de satélite, que eso conforma perfiles, y también incluso está pidiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones que haya información sobre la IP? Entonces, ¿qué principios y obligaciones debe observarse por parte del sector privado, pero también del sector público en el acceso y conservación de dichas bases de datos? Esto es solo un punto de partida, por supuesto va a haber muchos puntos de vista, esta va a ser una discusión muy rica y yo le quiero dar la palabra primero en el orden que vamos a tener de panelistas a Jorge Bravo. Él nos va a dar una visión general del tema, es editor en jefe de Media Telecom y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctora Lina Ornelas. Muchísimas gracias por la invitación, también al doctor Julio Telles, que siempre ha estado a la vanguardia de estos temas innovadores desde las redes telemáticas, la nube computacional y ahora la gobernanza de Internet. En efecto, voy a plantear un panorama general que sirva para ubicar, digamos, cómo está la situación.
Y seguramente ustedes saben que desde 1651, cuando Hobbes publicó su famoso libro del Leviatán, él decía que la función más importante del Estado era garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Hoy podríamos decir, muchos siglos después, que el Estado tiene miedo. Pero no se nos malinterprete con esta expresión, porque hay especialistas justo de la PGR. El Estado, en su acepción o su definición más amplia, que es el territorio, como ya pudimos ver en el caso de Corea del Norte, el territorio puede estar vulnerado a través de las redes. Desde luego, el régimen también forma parte del Estado y a veces confundimos régimen con gobierno. Los gobiernos también temen. Y hay un tercer componente del Estado que es la población. Y obviamente la población también puede estar en riesgo con estas situaciones. De tal manera que esta segunda edición de los diálogos sobre la gobernanza de Internet es apenas la punta del iceberg de lo que podríamos estar viendo en el futuro. Si consideramos que por lo menos la revolución agrícola en el mundo llevó 300 años, por lo menos, la revolución industrial llevó 200 años, y la revolución tecnológica lleva 50 años, estamos ante una aceleración de los procesos históricos muy importantes y estamos precisamente en el nuevo pacto que tendríamos que estar creando, no solo a nivel nacional, sino regional y mundial, sobre cuál es la gobernanza de Internet, porque los cambios están sucediendo a ritmos vertiginosos. Pero dentro de esta misma este ritmo de la tecnología, todavía hay procesos más vertiginosos que vislumbran la profundidad de los cambios que tendríamos que estar vislumbrando. Voy a dar nada más algunos datos de cómo se afecta o cuáles son los riesgos que tendríamos que estar vislumbrando en esta era de la información, esta sociedad de la información. Así como la revolución tecnológica lleva apenas 50 años, hicieron falta 25 años para tener 7,000 millones de dispositivos móviles, prácticamente un dispositivo por cada habitante. Hicieron falta solo 10 años para que YouTube tuviera 1,000 millones de usuarios. 10 años para que Facebook lograra 1,200 millones de usuarios. 5 años nada más para que WhatsApp tuviera 500 millones de usuarios. 8 años para que Twitter alcanzara 284 millones de usuarios. Y solo 4 años para que Netflix alcanzara 50 millones de suscriptores a su servicio. Es decir, se está acelerando todavía más esta situación. Y desde luego que la industria de las telecomunicaciones quiere cooperar con las autoridades, como siempre lo ha hecho, pero necesita saber con quién va a cooperar precisamente. Ustedes conocen que estos artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada el año pasado, plantea esta cooperación en términos muy ambiguos y que en realidad deja en la incertidumbre jurídica no solo a la industria, sino a la propia autoridad. Por eso la industria quiere cooperar para prevenir cualquier riesgo a la seguridad cibernética, pero tiene que saber la industria exactamente con quién cooperar. Seguramente esto lo van a mencionar algunos de los panelistas. Es importante, por lo tanto, plantear que esta cooperación ya existe en este momento, es decir, si la autoridad requiere información, la industria, los proveedores de Internet, los operadores de telecomunicaciones o los autorizados, como dice la ley, ya están cooperando con la autoridad. Quisiera plantear también que esta sensación de miedo o de riesgo del Estado, entendido el Estado en estos 3 elementos que lo integran, ha venido acelerándose, como todos sabemos, desde 2001 con los atentados a las Torres Gemelas. Desde luego se ha intensificado por acontecimientos mediáticos muy importantes como son la participación de Snowden, con una serie de filtraciones, y si nos damos cuenta, en este momento pues tendríamos que estar vislumbrando aún más el riesgo. En 2001, cuando fueron los atentados, había solo 15 dispositivos por cada
un porcentaje de 15 dispositivos en el mundo. Actualmente ya llegamos al 95% de penetración móvil. Esto quiere decir que en este lapso de tiempo el riesgo se ha incrementado. En 2001, solo 8% de la población tenía acceso a Internet. Actualmente, el 40% de la población mundial tiene acceso a Internet. De tal manera que, como decía al principio, estamos viendo la punta del iceberg de lo que podría ocurrir. Imaginemos que esta penetración de Internet se está incrementando. ¿Qué datos tenemos, digamos, interesantes a nivel mundial, que es parte de las preguntas que nos han planteado de este flujo de información internacional? Desde 2009, empresas como Google ya han facilitado información a sus gobiernos. Tenemos prácticamente todas estas grandes empresas de Internet o telecomunicaciones, cada año están liberando sus informes de solicitudes de información a los gobiernos, algo que han buscado precisamente para transparentar esta relación o cooperación con las instancias del gobierno y para generar confianza en sus usuarios, porque algunas de estas redes han sido vulneradas en alguno u otro sentido. Daré algunos datos para concluir esta intervención. La empresa Verizon, que como ustedes saben es el principal operador móvil en Estados Unidos, solo en 2013 recibió 321,000 solicitudes de información que podrían ser llamadas telefónicas o datos de Internet de sus usuarios. Nada más en la primera mitad de 2014 ya recibió 150,000 solicitudes, es decir, quiere decir que más o menos será la misma cantidad hacia 2014 y estas cifras obviamente han incrementado. El gobierno de Francia es el que más le ha solicitado a Verizon datos. La cifra obviamente es mucho menor, pero bueno, fueron 726 solicitudes de Francia. Esto quiere decir que ya existe esta colaboración internacional de alguna manera. Para el caso de Facebook, que es quizá una de las redes sociales que también está transparentando y que ha otorgado solicitudes de información o ha respondido, el principal país que le ha solicitado a Facebook información es Estados Unidos. En general, siempre es Estados Unidos el que más información solicita a las empresas. En 2013, Estados Unidos le pidió 12,000 o requirió 12,000 solicitudes de información. Para el caso de América Latina, el país que más información le solicitó a Facebook fue Brasil. Obviamente la cifra disminuyó considerablemente, fueron solo 715 solicitudes. Después de Brasil siguió Chile con 215, Canadá se ubicó en la tercera posición o cuarta posición con 192, para el caso que nos interesa. México también le requirió a Facebook 79 solicitudes de información de sus usuarios, cuentas, una serie de datos. Google es quizá uno de los mayores, de las mayores empresas que recibe estos requerimientos por parte de los gobiernos. Nuevamente vuelve a ser Estados Unidos. En 2013 recibió 12,500 solicitudes de información y de 2009, que fue la primera vez que Google dio a conocer estos informes de cooperación con la autoridad, ha crecido 150% el tráfico de solicitudes de instituciones públicas hacia Google. Nada más termino con Apple. Apple relativamente menor son los requerimientos de información. Estados Unidos le requirió en 2013 2,000 solicitudes nada más. En segundo lugar se ubicó el Reino Unido con 127. Estamos viendo pues un incremento de los riesgos, un incremento del miedo del Estado en un sentido amplio y también un incremento de estas empresas, operadores, por dar respuesta y atender estas solicitudes. De tal manera que ahorita, para el caso de México, y que seguramente comentaremos con más detalle, surgen estos lineamientos de cooperación entre las empresas y el gobierno. Y estos lineamientos tienen una serie de elementos que algunos resultan preocupantes, como el tiempo que hay que conservar esta información, que como bien se dijo en la Unión Europea, ya se resolvió que atenta los derechos humanos. Y tampoco sabemos con precisión, o la industria no sabe a quién le va a entregar esa información, es decir, cuál es la autoridad
realmente con las atribuciones para requerir esta información, al menos no ha quedado claro hasta este momento. Pero bueno, con esto podemos iniciar. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesantes tus observaciones y de hecho yo creo que lo más importante no es solo que el Estado puede solicitarle a los particulares información, sino que acredite la proporcionalidad de los datos, la necesidad de conocer caso por caso. Y por supuesto los informes de transparencia de las empresas son muy, muy importantes. Ahora vamos a pasarle la palabra a Edward Worrell. Les voy a pedir que por favor se atengan a los 7 minutos porque podemos después tener rápido una ronda de preguntas y hacer esto como más un diálogo. Él es profesor en criminalística en el INACIPE y en la Academia Regional de Seguridad Pública. Y nada más como dato, tiene un ensayo muy interesante en materia de cadena de custodia. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por este tiempo, doctora Ornelas, a todos los presentes. Es el turno de recapacitar un poquito sobre qué se ha dicho aquí y me parece que hemos hablado de aspectos técnicos, desde luego, cuestiones que no conocemos todos o que no nos son muy familiares. Hemos hablado de los riesgos y los alcances de lo que la ciberdelincuencia está produciendo, desde luego. Hemos tenido nuestros miedos, nuestras dudas respecto de nuestros familiares o de nosotros mismos. Por otro lado, también hemos oído cifras muy interesantes, muy alarmantes, estadística pues, pero cabe en este investigador la idea de qué vamos a hacer, cómo lo estamos tratando. Tenemos desde luego a nuestras procuradurías, en las cuales orgullosamente formamos parte, y estamos haciendo investigación desde luego, se cuenta con servicios periciales, se cuenta con alta sofisticación en los peritos, experticia, mencionaba hace rato la doctora Medina. Hay experticia en México, hay talento. La cosa es cómo lo vamos a conjugar. Yo quiero pues que esta participación de su servidor les lleve a todos a conseguir, a buscar, a plantear soluciones. Y creo que la solución debe de empezar por nosotros mismos. Escuchaba a la ponente de Estados Unidos que decía respecto del bullying y de lo que todos conocemos, lo de los niños, etcétera. Y le mencioné en un pasillo por ahí respecto a una canción de los años 60 que ella tiene citada en su libro, que decía, teach your children well, enseñemos bien a nuestros niños. Bueno, sí, pero ¿basta con eso? Yo creo que no, basta también con el esfuerzo nuestro, como padres, como miembros de esta sociedad, cómo vamos a ingresar a este avance tecnológico. Si bien hoy nos rebasa, como decía la doctora Ornelas, en cuestiones de derecho, esta técnica, esta tecnología que estamos haciendo. Yo quiero citar por aquí a lo que decía Lacasagne hace algunos años, decía, el delito sigue al hombre como la sombra a su cuerpo. Y me gusta usarlo en las clases que damos porque también cito a Nicéforo que decía, lo único que cambia son los medios comisivos. Eso es cierto. Hoy día tenemos la tecnología. Hace años pensábamos en los carteristas, en los que se robaban las bicicletas, lo que ustedes crean. Hoy tenemos que preocuparnos qué está pasando con nuestro patrimonio, pero principalmente con nuestras vidas, con las vidas de nuestros hijos, y hablando de cuestiones genómicas que también se tocaron aquí. ¿Qué va a pasar en este futuro cuando tengamos desmedidamente nuestra información dispersa en los medios y que no tengamos establecidos esos lineamientos? Cierro pues con invitarles a todos a tener una cultura de denuncia. Creo que tenemos que empezar por, independientemente si porque los hijos de nuestra comadre y porque ella es nuestra comadre, precisamente por eso no los denunciamos que están vendiendo marihuana o están haciendo algo, discúlpenme, de la misma manera tenemos que denunciar todo lo que veamos. Yo creo que el control parental, que es una de las medidas que vimos en alguna de las mesas previas allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente tendrá que ser, ¿por qué no?, exhortar a que las computadoras ya no estén aisladas en los cuartos, a donde se encierra el niño y tenga un mundo independiente, sino que todos estemos viendo lo que ahí sucede. Como antes
en los años 60, el televisor en la sala, donde estemos controlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesantes sus observaciones, pero creo que el reto tan grande que tenemos es que los nuevos conectados lo van a hacer a través de teléfonos móviles y creo que es muy complicado pensar que vamos a estar viendo todo el tiempo la pantalla de los niños. Entiendo el enfoque, sin embargo, en un mundo multipantalla de dispositivos creo que está más complicado. Yo creo que también el rol de los adultos como guías, de los docentes, que puedan irles enseñando los cauces para empoderarlos, protegerlos y educarlos, tiene que ser todavía más reforzado por ese tema del mundo multipantalla, ¿no? Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Óscar Lira. Óscar es director de Ingenierías y Telecomunicaciones en materia forense en la PGR. Nos interesa muchísimo conocer tu punto de vista, Óscar. Bienvenido. ¿Quieres el control para avanzar? Sí, por favor. Ángel, ¿nos puedes pasar el control? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, como siempre, compartiendo algunas ideas. Bueno, la realidad es que se pone difícil poder exponer y dar respuesta en un tiempo tan breve, entonces procedo rápidamente a presentarles algunas diapositivas. Entonces, esto sí está corriendo, me ayudan desde allá. Ok. Entonces, el tema que nos toca es precisamente la cooperación con la autoridad. Mira, si quieres te voy diciendo, pásale y así es más fácil, ¿no? La cooperación con la autoridad, entonces, bueno, ¿cuál sería? La siguiente, por favor. La pregunta inicial, ¿no? Sería, ¿dónde inicia la investigación? Y después, ¿con qué elementos contamos, ¿no? Que básicamente es el compendio precisamente de todas estas dudas que he venido escuchando, en donde desafortunadamente el gran enemigo, y perdón que sea yo tan claro, pero quienes me conocen así saben que soy, ¿no? Pero el gran enemigo tratando de tecnologías de información y comunicaciones, desde el punto de vista técnico y legal, es la ignorancia. ¿Por qué la ignorancia? Bueno, porque es muy fácil cuando se dice es que los gobiernos piden información a los proveedores y los proveedores se las dan. ¿Y qué van a hacer con esa información? Bueno, la realidad es que no es así. Tenemos una legislación, en primera, bueno, hay países donde la infraestructura pertenece al propio gobierno y ahí no hay nada que hacer. Pero en el caso específico de nuestro país, la infraestructura de las redes de telecomunicaciones es privada. Esto es, el gobierno, las instancias de seguridad, no tenemos acceso directo a las infraestructuras de telecomunicaciones. Esto es, necesitamos requerir la información. En el caso de la persecución de delitos, se requiere un oficio por parte del Ministerio Público, en los casos más sencillos, firmado por el fiscal, y en los casos más complejos, la autorización del juez para que los proveedores, para que el apoderado legal del proveedor de servicios le pueda dar la información al investigador. Esto es, por eso es que no cualquiera puede hacer una investigación de este tipo. Si un particular quiere hacer una investigación de un rastreo de un correo electrónico, de un rastreo a través de una red social, no lo puede hacer. Bueno, no es que no lo pueda hacer, todos tienen amigos en alguna empresa que les pueden dar información. Muestra de eso es el filtraje de toda la información que sale en los medios de comunicación. En el caso de la autoridad, esto tiene que estar perfectamente documentado por una orden ministerial o por una orden judicial. Entonces, y por otro lado, en cuanto a la pregunta relacionada con la seguridad de la información, bueno, toda la información relacionada con una investigación es confidencial. Y el hecho de que salga a la luz pública cualquier tipo de información tiene implicaciones legales para los que investigamos, ¿no? Entonces, es simpático escuchar de repente cómo hoy hablamos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que apenas inició su alta, ¿no?, oficial este año, hablando del artículo 190, cuando en realidad en la antigua Ley Federal de Telecomunicaciones, en el artículo 44, ya también se hablaba exactamente lo mismo en relación a la preservación de los datos. Ahora, soy muy puntual en la contestación de la preservación de los 2 años. No estamos hablando de datos en general, mis amigos. Hay 2 tipos de datos o 2 tipos de vertientes en cuanto a la información que podemos encontrar
a través de los medios de comunicación. Una es la información de contenido, esto es lo que ustedes comunican, lo que ustedes ponen en sus mensajes, lo cual es confidencial. Y aparte, eso no se almacena con los proveedores de servicios de comunicación. Y la otra es la información de conexión, que es la que me permite rastrear al delincuente. Lo que nosotros solicitamos es la información que me permite rastrear al delincuente, no la información de contenido. ¿Me explico? Esto tiene que quedar muy claro. Ahora bien, lo que se almacena por parte de los proveedores de servicios de telefonía es 12 meses a partir de la primera conexión telefónica hasta 12 meses. Y esos primeros 12 meses por un periodo de otros 12 meses. ¿Esto por qué es importante desde el punto de vista de investigación? Primero, porque nos permite salvar vidas. Después, porque permite meter a los delincuentes a la cárcel. Esto es, con las leyes que tenemos en nuestro país, actualmente hablando de telecomunicaciones, especialmente en telefonía, para no poder dar con los delincuentes, estos tendrían que hablar por bote o por señales de humo. Esto es, nosotros no estamos interesados en investigar a la gente común y corriente. No podemos, ni siquiera. Los proveedores no nos dan esa información. Nosotros necesitamos estar persiguiendo un delito, esto es, el Ministerio Público tiene que tener una denuncia para poder solicitar a servicios periciales qué es lo que puede hacer, para que periciales le diga qué es lo que puede requerir al proveedor de servicios. Entonces, aquí les estoy dando varias contestaciones. Es el Ministerio Público, de acuerdo a nuestra legislación, el responsable de realizar una investigación, quien se apoya de la policía y de los peritos para poderle ayudar. Pero ni los peritos ni la policía tenemos los argumentos para solicitar de manera directa la información a los proveedores de servicios de Internet. Y se los digo con toda seguridad porque su servidor ha sido participante de estos acuerdos durante ya más de 13 años, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, ¿no? El desafío de una investigación, pues por supuesto que depende de leyes, de metodología de investigación y de cooperación internacional. Adelante, por favor. En cuanto a leyes, la presentación es suya. Tengo identificado en el Código Penal Federal los delitos que se cometen a través de tecnologías de información como fin o como medio, así como sus mal llamados ciberdelitos, ¿no? ¿Qué son los mal llamados ciberdelitos? Phishing, farming, spoofing, ingeniería social y todas esas tarugadas que inventamos los ingenieros para presumir. Los delitos son fraude, extorsión, robo, terrorismo, espionaje, abuso, entre otros, pedofilia, y eso está en el Código Penal. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es hablar español, mis queridos amigos ingenieros, para que los jueces y los ministerios públicos nos puedan entender. Porque si yo le digo a un juez, phishing, pues el juez va a decir phishing en el Código Penal, phishing, 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 phishing. No hay delito que perseguir. Pero si yo le digo fraude o falsificación de documentos en general, que es con lo que me roban la personalidad para hacer una tarjeta de crédito, para hacer una tarjeta de identificación, entonces estamos hablando el mismo lenguaje. ¿A través de qué fue? De una página falsa en Internet. Punto. Pero los delitos se llaman fraude y o falsificación de documentos, desde el punto de vista federal. Después necesitamos una metodología. La que sigue, por favor. Adelante, ahí están todos los delitos, la presentación es suya. Adelante, por favor, para cumplir con mis 6 minutos de rigor, ¿no? La metodología que tienen ahí es importantísima. Sin metodología de tratamiento de evidencia digital, no hay, la legislación no sirve. Entonces necesitamos una conjunción entre el tratamiento de evidencia digital y la metodología. ¿Por qué? Para que tenga sentido una investigación, yo técnicamente tengo que cumplir con la ley. ¿Qué necesito para intervenir en una comunicación? Una orden del juez. Si no tengo la orden del juez, la investigación no sirve. ¿Y qué va a pasar? Miles de flores escasez que se nos van a ir por un error procedimental. Entonces, es muy importante aplicar la metodología, identificación, fijación, preservación en tratamiento de evidencia digital. Por último, ¿no? para terminar la charla, evidentemente cuando hablamos de la cooperación entre instituciones, de nosotros servicios periciales o la PGR a quien pertenecemos, ¿no?
tiene dos instancias de recepción. Una es de la autoridad del Ministerio Público o del juez, ¿no? La que sigue, por favor. Del juez o el Ministerio Público de la Federación, quien de manera directa le puede solicitar a servicios periciales su intervención, o las Procuradurías Generales de los Estados y otras instituciones, las cuales pueden girar un oficio al Procurador General de la República solicitando el apoyo de servicios periciales. ¿Para qué? Para que tengan ustedes la seguridad de que, hablando de tecnologías de información, y se los digo viéndolos a los ojos a todos ustedes, no hay delincuente, cuando la denuncia se hace de manera oportuna, que se nos pueda ir. Esto es, hablamos de una tecnología de 50 años, que en dispositivos ha evolucionado 50 años, pero en el fondo la tecnología es la misma. ¿Por qué se los digo? Porque soy ingeniero en comunicaciones electrónica, porque tengo un certificado como analista en evidencia digital, porque soy maestro en tecnologías de información y porque tengo la calificación de muchas agencias internacionales. Si querían saber en manos de quién o quién podía dirigir este tipo de investigaciones. El personal que tengo que trabaja para mí, que trabaja para la institución, que tengo el honor de coordinar, tiene la misma preparación. El punto es que nos den la oportunidad de poder ayudarlos a investigar. ¿Cómo? Soliciten la ayuda de servicios periciales, los cuales tenemos laboratorios en toda la República y estamos presentes en toda la República, ¿no? Entonces tendrá que ser de manera externa un oficio al Procurador General para que los podamos ayudar. ¿Con qué finalidad? ¿Dónde empieza la investigación? Una vez que hago la denuncia, no, mis queridos amigos, la investigación empieza antes. Ustedes, como iniciativa privada, tienen que saber cómo identificar, fijar y preservar para que cuando hagan la denuncia y llegue la autoridad correspondiente, no sé si una semana, un mes o un año después, la información, los datos estén perfectamente preservados. Esto es, no nos podemos esperar a que hago la denuncia para ver cuándo llegan los peritos o la policía correspondiente, para que en ese momento empiece yo a investigar. Porque ¿qué pasó con la información? Ya se borró, ya se eliminó, ya se sobreescribió. Entonces, bueno, el tema da para mucho. Yo realmente agradezco mucho su invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Excelente, Oscar, muchas gracias. Creo que es evidente que tenemos claridad todos en este foro de que es muy importante aportar la información a las autoridades para la investigación de un delito. El tema creo que de fondo es que pues, los conceptos jurídicos a veces son abstractos y hay que tener muchísima claridad a la hora de definir lo que es una instancia de seguridad, por ejemplo, o de procuración de justicia. El tema de los lineamientos que preocupa es que en México, como bien dijiste, ya existían disposiciones, ya tuvimos incluso un RENAUT, en donde se intentaba también parar el fraude telefónico de las cárceles y eso fue un fracaso, fue una base de datos que terminó en Tepito en venta en el mercado negro. Viniendo de una experiencia así como país, creo que por eso preocupa que ahora es una base de datos que tiene mucha más información y que va a estar por más tiempo, que son 2 años, y creo que es un reto definir qué se entiende por esas instancias de seguridad. Cuando se habla de autoridad, que es la que va a poder pedir información, creo que debería acotarse solamente a aquellos que van a coadyuvar con ustedes en esa investigación y para una finalidad concreta. Entonces creo que de eso van a abordar también los siguientes expositores. Y pues justo le voy a dar la palabra al licenciado Edgardo Martínez. Él es director de normatividad, consulta y atención regional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que realmente fue creado pues justamente para que también pueda atender a la debida protección y los principios de protección que deben respetarse tanto por el ámbito público y privado, como lo es en el caso de esta base de datos. Edgardo, tienes la palabra hasta por 7 minutos. Gracias, Lina. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a los organizadores, especialmente a la maestra Lina Ornelas, una creo ferviente y generosa impulsora siempre de temas de interés y bueno, las personas que ha contribuido muchísimo para que podamos tener pues una regulación mínima en materia de protección de datos y privacidad en este país. Bueno, voy a tratar de ser breve y de abordar, no sé si todos, pero por lo menos sí una parte de los planteamientos que la moderadora de esta mesa nos hizo al empezar. Quiero sí en un primer punto empezar diciendo que el tema del desarrollo tecnológico sin duda es uno de los
grandes beneficios y siempre se le ha visto como una cuestión positiva en la sociedad actual. Lo comento porque digamos que a partir de esta premisa es que siempre se busca abordar los temas desde el ámbito regulatorio, por lo que refiere al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. No obstante, sí hay situaciones específicas donde pues se llega a requerir pues, emitir o trabajar sobre algunos aspectos regulatorios mínimos y básicos. Con ninguna idea de sobreregular o entrometernos donde no se requiere y donde no hace falta, pero sí por otro lado para dar seguridad y certeza, por un lado a los regulados, en el caso de telecomunicaciones a toda la industria que está obligada a colaborar con las instancias de justicia y principalmente pues también para dar una serie de elementos básicos a favor de los titulares de los datos que eventualmente les permitan hacer exigibles ciertos puntos o aspectos relacionados con su derecho fundamental a la protección de datos. Una de las preguntas que nos hacía la maestra Lina Ornelas al inicio es si los mecanismos de cooperación de justicia han evolucionado al mismo tiempo de la tecnología. Les diría que no. Creo que es una persecución permanente y constante la de los medios regulatorios respecto de el desarrollo tecnológico, una persecución constante en el buen sentido de la palabra en cuanto a tratar de siempre adecuar las cuestiones normativas a estos avances, insisto, pero no desde una óptica de establecer reglas donde no deben de existir, sino de dar seguridad y certeza para aquellos que son sujetos o beneficiarios de este tipo de normas. Y ese es un desafío permanente que enfrentan tanto las autoridades como pues, los propios titulares al momento de hacer efectivos sus derechos. Y ahí creo que se vuelve fundamental, uno de los retos que se enfrenta por parte de las autoridades es afinar y pulir cada día más los mecanismos internacionales de cooperación. Yo creo que ahí es uno de los temas fundamentales, tener en la agenda de los países, en el caso de México está claro, tiene una convivencia muy intensa en el terreno de las economías de APEC y tiene otro tanto en el caso de Europa. Y bueno, ahí es importantísimo que en el caso de nuestro gobierno, en el caso de nuestro organismo garante a nivel federal, sí tengan mecanismos y tengan una agenda específica con las autoridades o con sus pares en estos países. Específicamente creo que ahí Estados Unidos se vuelve un actor clave con quien se debe trabajar y eso me llega al siguiente punto que es desafíos que presentan los flujos transfronterizos para autoridades. Creo que en esa parte sin duda también es relevante lo que puedan hacer las autoridades en este terreno de la cooperación y ya lo decía quien me antecedió, el ingeniero Oscar Lira, pues sí es fundamental tener elementos mínimos, laboratorios y expertos que nos den seguridad en los temas que él ya comentaba, es saber en manos de quién estamos y que aquello que le toca hacer a la autoridad se haga por lo menos profesionalmente. Déjenme decirles en el tema de pues digamos las reformas o la reciente Ley Federal de Telecomunicaciones y regulaciones que le siguen, como es este proyecto que viene ya en camino, lineamientos de cooperación en materia de justicia entre autoridades de procuración y administración de justicia con los regulados en ese sector telecomunicaciones, sin duda nos plantea y nos presenta una serie de retos muy relevantes. La claridad que se tiene desde la óptica de protección de datos es que sin duda está claro que todo derecho tiene límites y en esa medida habrá ciertos aspectos que se vean modulados, déjenme tocar uno específico, el del consentimiento, donde bueno, pues no hace falta y además es una cuestión evidente el que puedan obtenerse datos por parte de las autoridades a través de concesionarios autorizados y demás para iniciar determinadas investigaciones y llevarlas al punto que tengan que llegar. No se requiere el consentimiento, está claro, es correcto, está alineado con los estándares internacionales, pero también es cierto que ese tipo de cosas provoca que otra serie de obligaciones sean cumplidas, pero sean cumplidas con estricto rigor, si me permiten el término. Por ejemplo, ¿qué ayuda mucho en términos de derechos humanos y garantías para esas personas? Bueno, pues ayuda mucho tener una base legal clara y puntual
que permita justificar el actuar de esas autoridades, porque eso luego nos lleva a decir, tengo una orden fundada y motivada en donde yo, autoridad de procuración o yo, juez, necesito conocer de esta información. Creo que eso es básico en una cuestión, en una democracia, y es básico en términos de derechos humanos. 2, se necesita también actuar con estricto apego en materia de proporcionalidad. Aquí no aplica y no cabe ese principio de más vale pedir, más vale que sobre y no que falte. No, aquí no puede ni sobrar ni faltar. Ni sobrar, porque estamos hablando de datos personales que pueden impactar negativamente su uso en la esfera de derechos de una persona. Y luego faltar no, porque tampoco tendríamos una investigación exhaustiva. También ahí es muy importante que esa proporcionalidad se fije de manera perfecta y exacta en función de la finalidad que se persigue, en este caso la investigación, y estrictamente hacerse de esos datos personales para lo que se está persiguiendo. Por supuesto, y con esto prácticamente cierro mi participación, también tendríamos que atender a otros 2 aspectos fundamentales: medidas de seguridad y confidencialidad. Confidencialidad como parte de esas medidas de seguridad, en donde los esquemas de seguridad que observen los que intervienen en estos procesos sean estrictas. Del lado de los concesionarios autorizados, por supuesto, lo que tienen al momento de mantener en sus distintos resguardos de información, al transferir la información a las autoridades, y sin ninguna duda, y yo les diría, en un ambiente controlado y doblemente seguro, lo que tengan las autoridades en sus manos, ya sea de procuración, de administración de justicia, en donde, insisto, dado que se modulan ciertos aspectos del derecho, debe haber estricto apego a otra serie de obligaciones, y sí aclaro que no hay una exención a no respeto estas garantías, porque pues una de las bases de estos esquemas o sistemas democráticos en los que vivimos es pues el respeto a los derechos humanos, y sí que se puede convivir entre aspectos de seguridad y un esquema respetuoso de los derechos fundamentales que prevé nuestra Constitución. Y bueno, ahí el órgano garante se vuelve una pieza clave, en donde pues es déjenme decirlo, vigilante de las autoridades, que dado que el particular o el ciudadano, por no conocer ciertos aspectos, no puede exigir el cumplimiento de los deberes, pero sí la autoridad, porque la autoridad justo para eso ha sido constituida, en este caso el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Y una última idea. Creo que el mayor reto que tenemos frente a nosotros para que esto sea posible y se cumpla de la mejor forma es pues generar una cultura que entre autoridades particulares y empresas nos permita a todos cumplir de la manera más natural y espontánea posible con estas reglas, de manera que sigamos con el objetivo que se tiene en la creación de todo Estado moderno, el mantener una convivencia armónica. En este caso, las tecnologías nos han creado un mundo, déjenme decir, alterno, virtual, en donde el objetivo es el mismo. Veamos qué se tiene que hacer en todas las trincheras para mantener esta convivencia armónica e insisto, y aquí creo que la cultura de la privacidad, la protección de datos se vuelve fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, pues creo que es muy interesante lo que nos dices, y sobre todo creo que ahora que el IFAI es un órgano constitucional autónomo y en el marco de las reformas de las leyes generales que van a aplicar en todo el país, creo que una de las atribuciones del instituto es la de emitir criterios específicos, y tiene toda la habilitación legal para emitirlos en esta materia en concreto, que esperaríamos que el IFAI lo hiciera para que tanto los servidores públicos como el sector privado supiera perfectamente cuáles son los principios de protección de datos que aplican. Y en ese sentido, dado que no se presentó la acción de inconstitucionalidad, pudiendo haberlo hecho el instituto, pues esperaríamos esa emisión de criterios específicos. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Ángel Martínez. Él es vicepresidente del Comité de Infraestructura de la Asociación Mexicana de Internet, quien nos va a dar su visión del tema. Ángel, por favor, hasta por 7 minutos. Gracias. Me harían favor la presentación de AMIPSI. Hola, buenas tardes a todos. Me acabo de dar cuenta qué importantes son los diálogos sobre la gobernanza en el Internet. Hoy aprendí muchas cosas que no sabía antes de llegar y otras que quiero compartir con ustedes. A mí me gustaría en principio decir que ojalá todas las autoridades de seguridad y justicia de este país tuvieran las cosas tan claras como las expresó Óscar.
conocimiento de los conceptos y los alcances de las leyes. Desafortunadamente no es así y quiero llamar su atención el día de hoy para que tomemos juntos una decisión sobre lo que les voy a plantear. Básicamente hoy se están creando los lineamientos de seguridad y justicia a raíz de la nueva ley de telecomunicaciones, artículos 189 y 190. Pero tienen dos puntos hoy muy delicados que quisiera que comentáramos. El primero es la definición de las autoridades facultadas y el segundo, la conservación de los datos de Internet a reserva de los de la telefonía. El instituto tiene que publicar esos lineamientos, hizo una consulta ya en diciembre pasado, ahí está la referencia al final de la página y les comento que toda esta información está en el sitio de la MIPSI, quien quiera consultarla. La industria nos hemos manifestado respecto a este proyecto, tanto el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la CANIT y la MIPSI, y hemos vertido varios comentarios. Nos han dicho que varios de estos ya están considerados, pero hay dos que no. ¿Cuáles son las autoridades facultadas para requerir la información y el requerimiento de registrar y almacenar los datos de las transacciones de Internet de este país, de todos los usuarios, por 2 años? Ojo, lo que pretendemos con nuestras posturas es lograr un balance entre la conservación de los datos para prevenir y combatir la delincuencia, pero respetando los derechos de los usuarios, y ahí es a donde creo que el diálogo puede ser más enriquecedor. ¿Qué dice la ley de las autoridades facultadas? ¿O qué dicen los lineamientos primero? Se debe entregar información conservada de comunicaciones a aquellos servidores públicos que hayan sido designados por los titulares de las instancias de seguridad y justicia, llámense autoridades designadas, y cuenten con facultades explícitas en su ley. ¿Quién de aquí me puede decir cuáles son todas las autoridades facultadas para poder tener esa información? ¿Qué pensarían si una dependencia de la Secretaría de Economía, caso real, nos pide información sin una orden del juez que refirió Óscar? ¿Se la doy o no se la doy? Porque así dice el lineamiento. La segunda, pareciera que la propia autoridad que interpreta su ley es la que va a definir si su ley le da facultades. A lo mejor Economía me dice, mi ley sí me da facultades y entonces tienes que dármela. Entonces yo tengo que dársela sin pasar por un juez de acuerdo a estos lineamientos. ¿Qué ha solicitado la industria? Mira, yo no quiero saber si es o no la autoridad facultada de Economía o no. Yo quiero que me den una lista de a quién le debo de dar información o no para poder cumplir con todos esos preceptos que nos mencionó Óscar. Y no se puede concretar que nos den una lista. Bueno, si no se puede concretar, que haya una ventanilla única que filtre esos requerimientos y nos diga si puede o no entregarse esa información a esa supuesta autoridad de seguridad y justicia que alguien tiene que definir. Esos son los dos problemas. Ya se plantea una solución definitiva a este problema en una iniciativa que hoy está en el Senado. Que ya fue aprobada por el Senado y que hoy está en la Cámara de Diputados, de los senadores Arely Gómez y Roberto Gil. ¿Ellos qué plantean? Dicen, la intervención de comunicaciones privadas abarca un amplio sistema de comunicaciones, el registro de datos que identifican las comunicaciones, los metadatos de las transacciones de Internet. Los datos externos de las comunicaciones también deben ser protegidos para su entrega, igual que la geolocalización y la intervención de las comunicaciones. Autoridades facultadas deben acudir con los jueces de control, lo que nos mencionaba Óscar. Hay que acudir con el juez de control para que a través de ellos sea solicitada la localización en tiempo real o la entrega de los datos conservados. Como esta ley todavía no está aprobada, ¿qué proponemos como medida provisional? Algo muy sencillo, que exista una lista de autoridades facultadas que los concesionarios puedan consultar en el sitio de Internet. Díganme a quién sí y a quién no le doy la información. ¿Qué implicaciones tiene si yo le doy la información a quien no tiene facultades, pero que él me dijo que tenía facultades? Pues voy a violar los derechos de privacidad de los datos de un usuario mío, pero el problema quizá no es violarlos, es para qué van a ser utilizados. Cuando alguien que no tenía autorización me los pidió y se los entregué, ese es un grave riesgo. Y el otro es, si me los piden y no se los doy, entonces hay una pena corporal por no cooperar con las autoridades.
Perdón, me regreso. Entonces creo que es tan sencillo como cualquiera de estas dos alternativas. Creo que la solución definitiva viene ya en un proyecto de ley, ojalá salga pronto, pero el otro es pedirle, y creo que no es mucho pedir al instituto que haga esa lista para que podamos tener certeza jurídica de a quién no y a quién no le doy la información. Creo que coincidimos que hay que dar la información, la necesitan, pero hay que saber a quién se la doy y a quién no se la doy. Y cuando nos dejan, se las das a las autoridades de seguridad y justicia, y eso tiene amplias definiciones en diversas leyes, pues nos dejan una total incertidumbre. Lo que pedimos al instituto, y si ustedes comparten esa opinión, pues pídanlo también al instituto, es que se defina esa lista en tanto sale la ley. El segundo punto, y todavía quizá el más complicado y de más largo alcance, es que Óscar nos platicó que tradicionalmente se ha tenido la información de las comunicaciones de telefonía. ¿Por qué? Porque cuando se hace una llamada telefónica desde hace muchos años, pues se tomaba el número de origen y el número de terminación y la duración de la llamada y el destino de la llamada para cobrar si era una llamada local, larga distancia internacional y cuántos minutos cobraba. Por lo tanto, esas bases de datos fueron creadas por las compañías telefónicas históricamente. Lo que la ley pasada nos decía es que regularmente el proveedor las conservaba 6 meses y en la ley anterior nos obligó a los concesionarios a conservarlas por 1 año. Eso es algo que hoy sucede y que la nueva ley lo único que adiciona es que ahora hay que conservarlas hasta por 2 años. 12 meses más 12 meses, 12 meses en línea y 12 meses en cintas para poderlas recuperar, en pocas palabras. Pero la gran diferencia es que hoy se está interpretando por estos lineamientos que no debe de ser la comunicación de telefonía, sino toda la comunicación que utiliza el protocolo de Internet. El protocolo IP, llámese Internet, literalmente dice, para comunicaciones que empleen el protocolo IP, se registrará y conservará el nombre del usuario, el servicio de Internet utilizado, la fecha y hora de la comunicación, la dirección IP ya sea dinámica o estática y el tiempo de duración. Esto significa que a través de esa información se puede hacer un perfil del uso y costumbre de las personas. Eso es lo que se está solicitando en los lineamientos. Nosotros lo que hemos argumentado es que la ley lo único que dice es que se debe conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada. Eso es lo que está en la ley, no más. En este artículo 190 no se menciona Internet, no se menciona comunicaciones que utilicen el protocolo IP. Cuando hablan de cualquier tipo de línea, yo pensaría, como creo que la mayoría, que hablamos de líneas telefónicas, porque nunca he oído hablar de la línea de Internet, hablamos de líneas telefónicas, y que usan numeración propia o arrendada, pues es la numeración que otorga el instituto para las llamadas telefónicas para los destinatarios. Por lo tanto, el Internet no es una línea y no usa numeración propia o arrendada, lo que utiliza es un direccionamiento que es administrado por una organización mundial privada denominada ICANN y que todos conocemos, creo, aquí en el foro. El resto de los requerimientos referidos en la ley están muy dedicados a servicios de telefonía móvil como la geolocalización. En la ley se menciona 38 veces la palabra Internet, pero en el artículo 189 y 190 no se menciona la palabra Internet. Sí, gracias. Obviamente, y voy por empezar por lo más fácil, tratar de recopilar esa información por 2 años que hoy no existe, que las redes no están preparadas, cuesta mucho. Y se habla en algunos estudios de que pudiera costar entre 5 y 500 millones de dólares, que ¿de dónde van a salir? Pues de las tarifas a los usuarios, porque no veo otra manera. Pero lo que es más importante, se ha considerado que hacer estas bases de datos de los metadatos de las transacciones de Internet viola los derechos humanos, y es así que la ONU en 2013 exhorta a los países miembros a vigilar que su regulación no cometa esas prácticas de almacenar de manera genérica todos los datos. El Tribunal de Justicia Europeo también en abril del 2014 resolvió que resulta improcedente la conservación de datos de las comunicaciones de personas no relacionadas con delitos graves y en su caso se debe limitar a un periodo, zona geográfica o círculo de personas,
así como determinar el número de personas que disponen de la autorización para tener la información. Un caso proporcional y concreto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria de cumplimiento para nosotros, también refiere lo mismo. En la legislación nacional se habla básicamente de que requiere de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como la intervención de comunicaciones. Y la intervención de comunicaciones incluye guardar la información de una comunicación y de los datos relacionados con su comunicación, que son los metadatos a los que me he referido. Hay también, en el artículo 34 de la Ley de Seguridad Nacional, se hace patente que toda intervención de comunicaciones deberá ser autorizada previamente por un juez de control. Una solución alterna, que es la que hemos propuesto al instituto, es que para la investigación de los delitos se actúe sobre un proceso abierto, con una orden de un juez de control, y en ese momento se empiece a intervenir la comunicación como lo establece la ley y se preserven todos los datos relacionados con la comunicación. Ya dice la nueva ley de telecomunicaciones, las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa, podrá autorizar la intervención. O sea, lo que estamos proponiendo es que se guarde la información sobre una investigación ya abierta, pero que no guardemos la información de los internautas de toda su actividad durante los pasados 2 años. Concluimos. Lo más riesgoso es que en el panel anterior y en este panel hemos visto que se ha fugado la información. Lina lo mencionó. En México se creó una base de datos de los usuarios de servicio móvil que a lo largo de unos cuantos meses se estaba vendiendo ilegalmente en el internet y en algunos lugares físicamente. La autoridad tuvo que decretar su abolición y borrarla y destruirla. No pudimos conservar las autoridades la secrecía de esa información, pero tampoco los particulares hemos sido o tenemos toda seguridad de que no sean violadas esas bases de datos. Tenemos casos a nivel mundial que se ha extraído información de los gobiernos, de los comercios, de las industrias, todos los que guardamos bases de datos. Por lo tanto, el riesgo de crear esa base de datos masiva hoy no existe. Es importante para las autoridades, sí, porque les ayudaría en su investigación, pero también va a ser importante para la delincuencia porque les da mucha información de nosotros y saber a quién atacar. La pregunta es, ¿la creamos o no la creamos? Eso es lo que está en juego hoy y es donde quisiera que todos ustedes tomen conciencia de ello y hagan algo si están de acuerdo en crearla y también hagan algo si no están de acuerdo en crearla. Lo que estamos poniendo en riesgo ya no es algo material, es que estamos publicando nuestra forma y estilo de vida y nuestras costumbres. Muchas gracias por su atención. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Esto demuestra las complejidades de la administración y conservación de esta gran base de datos que se está generando. Y sí, bueno, un tema que la industria ha puesto sobre la mesa es que el IFT efectivamente sí tiene una habilitación legal para expedir estos lineamientos y dice que los emitirá en coordinación con las autoridades de seguridad. Entonces, sí es importante tener la certeza jurídica de esas definiciones de instancias de seguridad, porque, por ejemplo, un custodio de un centro penitenciario se considera instancia de seguridad. Y también el tema que hablaba Ángel, muy importante, los metadatos también se consideran a nivel internacional como intervención de comunicaciones y por tanto hay que atender a lo que nuestra Constitución ya establece respecto a la intervención de comunicaciones. Creo que son temas muy relevantes y en ocasiones se dice por el Instituto Federal que no tiene atribuciones para definir autoridades de seguridad, pero sí puede interpretar que la IP se tiene que pedir también cuando no está expresamente en la ley. Entonces creo que por coherencia y por un tema en donde todos tenemos que decidir como país si vamos a estar más seguros o no realmente con esas bases de datos y cómo apoyar realmente a las policías investigadoras. Bueno, pues ahora sin más le paso la palabra a Luis Fernando García. Él es un destacado abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Creo que es muy importante tener la voz de la sociedad civil en esto. Luis Fernando, danos tu opinión, por favor. Gracias, Lina, y quiero primero agradecerte a ti y agradecer a Manuel y a todos los que han hecho posible este evento. Me parece que es muy relevante tener estos espacios donde podamos contrastar ideas
en persona y en vivo. Y bueno, me alegra un poco, aunque yo esperaba tener que explicar algo que creo que ya se ha avanzado bastante, que es, nadie está diciendo que las autoridades no tengan la posibilidad de utilizar la tecnología para cumplir sus funciones constitucionales y las funciones del Estado, ¿no? De lo que se trata es de cómo, porque no todo lo que es útil para una investigación de un delito es legítimo. Si todo lo que fuera útil y sería legítimo, pues tendríamos una cámara en cada cuarto de nuestras casas para que la policía pudiera ver si hacemos algo malo y si hacemos algo malo nos castigue. Y por supuesto que no es así, ¿no? De lo que hemos, por ejemplo, en nuestra organización, en R3D, hemos estado involucrados en las discusiones legislativas, tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Transparencia, etcétera, y hemos puesto sobre la mesa una serie de argumentos y de salvaguardas que son necesarias y que, sin embargo, el gobierno, principalmente el gobierno federal y principalmente la PGR, se ha opuesto sin dar razones de por qué, ¿no? Y primero me gustaría aprovechar la oportunidad que está acá para ver si en algún momento nos dice por qué. Lo primero que quisiera decir, y que ya se ha mencionado bastante, es evidente, vamos a centrar sobre la retención de datos por el tiempo, es, como ya decía Greg Nojem, la retención de datos ya es en sí una interferencia en el derecho a la privacidad de las personas, porque genera una base de datos que es vulnerable, que ha demostrado ser vulnerable, y ha demostrado ser vulnerable no nada más internacionalmente, sino aquí en México. Gracias a las filtraciones de Edward Snowden, conocemos que la NSA tiene acceso directo a los metadatos de todas las telecomunicaciones de todos los mexicanos, prácticamente en tiempo real. Todavía no, dijo la PGR que iba a investigar, no sé si ya ha habido avances en esta investigación o si el IFAI también ya investigó cuáles son las responsabilidades de las empresas en no proteger los datos de los usuarios. En fin, ¿no? Los metadatos que se obtienen sí desde 2009, y de 2009 se está incumpliendo la Constitución y los tratados internacionales, no porque ya estuviera en 2009 quiere decir que se vuelva a poner en otra ley y ya es legítimo. Están vulnerables nuestros datos y eso es muy importante. Y es muy importante, como ya se ha dicho también, que los metadatos tienen también protección constitucional y no tienen una protección constitucional menor a la del contenido de las comunicaciones. Eso ha sido ampliamente reconocido tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalidó la retención de datos. De hecho, México introdujo la retención de datos a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el artículo 44, en 2009, copiando la directiva europea que ya acaba de invalidar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ojalá también copiaran la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se invalidara la retención de datos, en la cual se ha basado el empuje tanto del gobierno federal para introducirla en la legislación mexicana. También ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Shell contra Brasil, por la propia Suprema Corte en un amparo en revisión, en donde incluso menciona la dirección IP como uno de esos datos que identifican una comunicación y que requieren una autorización judicial federal para ser accedidos. Igualmente, en una contradicción de tesis también en la primera sala, ya es una tesis de jurisprudencia, de que los datos que identifican la comunicación también deben ser protegidos como el contenido de las comunicaciones. Y en ese sentido también me saltó el escuchar que había casos sencillos y casos complejos. En los casos sencillos no se pide autorización judicial, en los casos complejos sí se pide autorización judicial. Me gustaría saber en cuáles considera la PGR que no tiene que pedir autorización judicial, porque desde nuestro punto de vista y conforme a los precedentes que están ya establecidos, tanto la intervención de comunicaciones privadas estricto sensu, como el acceso a datos retenidos, como la localización geográfica en tiempo real, al acceder a datos retenidos y de manera necesaria necesita una autorización judicial federal, y pues estaría bueno saber, y ese es el problema. Las medidas de vigilancia de las comunicaciones tienen dos características que las hacen muy importantes desde el punto de vista de regulación. Una es que da un poder amplio a la persona que pueda acceder a esos datos, y lo otro es que por su naturaleza se lleva a cabo en secreto. Yo no sé que están invadiendo mi privacidad, que están invadiendo la privacidad de las personas. Ojo, de las personas, porque las personas no se convierten en delincuentes hasta que se presenta en un juicio penal y es determinado que efectivamente cometieron un delito. Considerar a los delincuentes antes de que haya una sentencia que los declare así con la oportunidad de defenderse me parecería pues bastante problemático, y a mí sí me daría, decían antes que el Estado tiene miedo, yo también ya estaría teniendo miedo, pero del Estado, ¿no? Digamos, en ese sentido, creo que se me va a acabar el tiempo, me gustaría también señalar sobre la retención de datos que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán invalidó la retención de datos incluso antes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace años,
Y el Parlamento alemán hizo un estudio independiente en donde dijo, bueno, ¿y esto afecta a las investigaciones? Y el estudio independiente reveló que se pueden retener únicamente los datos de las personas que se necesita, porque ahorita lo que se está haciendo es la retención de los datos de todos los usuarios de telecomunicaciones de manera indiscriminada, tanto de las personas como la gente común y corriente y los delincuentes, todos. Y ese estudio reveló que el impacto en las investigaciones derivado de no tener la retención indiscriminada de datos era del 0.002%, es decir, absolutamente insignificante. Se pueden llevar a cabo investigaciones sin tener que retener los datos de todos los usuarios de telecomunicaciones. Hay bastante evidencia de que sí. Yo creo que Alemania no se caracteriza por ser un estado que tiene deficiencias en cómo operan y cómo de legalidad y Estado de Derecho. Me parecería que si Alemania puede, nosotros también podríamos hacerlo. Ahora, ¿qué medidas estamos proponiendo y que se han negado y que no entendemos por qué? Una es, precisamente como ya se dijo, la definición clara de las autoridades, porque en el caso de las procuradurías es menos problemático, pero en el caso de las instituciones de seguridad nacional, que no sabemos para qué las quieren, bajo qué supuestos. Es claro que en el caso de las procuradurías el supuesto es para la investigación de un delito, es un fin legítimo, digamos, claro, específico, una investigación. Pero ¿en qué circunstancias el CISEN o incluso se proponía y el Ejecutivo Federal lo propone, luego remueve la mano de lo que propone y dice, lo interpretaron, pero decía la iniciativa que el Ejército y la Marina podían, por ejemplo, acceder a los datos retenidos, a esas intervenciones de comisiones privadas, aunque ninguna ley les da esa facultad? Yo le diría rápidamente a los representantes de las industrias, ¿qué hace cuando me preguntan qué hacemos si nos pide información la Marina o la Sedena o el penitenciario? Combátanla en las cortes, es inconstitucional. La única autoridad que tiene facultades, por ejemplo, de acceso a datos retenidos o de geolocalización expresamente en una ley, son las procuradurías, y las procuradurías, la federal y las que ya entraron en vigor, el CNPP, que no entraron en vigor, ¿no? Como se decía también, la modificación en el CNPP, que ya pasó en el Senado pero que no ha pasado en diputados, solamente trata sobre procuradurías. Sigue habiendo todo este vacío legal y todos estos problemas respecto de las otras instancias de seguridad que no sabemos quiénes son, no sabemos bajo qué supuestos, no sabemos bajo qué controles. Y el control judicial es importantísimo. ¿Por qué el control judicial es importantísimo? Porque la persona afectada no está presente en el momento en que se invaden sus derechos. Por eso tiene que haber un tercero que verifique, porque dice, no pasa nada, porque la ley dice que tiene que estar fundada y motivada la petición. ¿Y quién va a verificar la fundamentación y motivación? ¿La empresa? Con todas estas presiones legales de que si no cumplo me meten a la cárcel. Por supuesto que no, yo entiendo sus presiones, pero también los invito a que combatan en las cortes esas solicitudes porque son inconstitucionales y porque nosotros no nos podemos defender. No nos podemos defender porque no sabemos no sabemos qué les están pidiendo. No hay un juez, por ejemplo, en el acceso a datos retenidos. Muchas procuradurías lo creen así y muchas otras instancias creen que pueden acceder a los datos retenidos sin autorización judicial. Yo diría, cada vez que les pidan una autorización, un acceso a datos retenidos sin autorización judicial, combátanla porque es inconstitucional. Se dice, el control judicial no se puede porque se necesita la celeridad de la información. Hemos propuesto, y ya medio se recoge un poco en lo que pasó en el CNPP en Senado, mecanismos de emergencia como existen en otros países. Hay una emergencia, tengo que geolocalizar a alguien porque está secuestrado, accede de manera directa, manda la solicitud de manera directa al concesionario y de manera simultánea, no hay razón para que sea después. Si tienes tiempo para mandar la solicitud a la empresa, se lo puedes mandar a un juez. Tú empiezas a llevar a cabo la geolocalización y el juez determina, lo que se tarde, si es válida o no es válida la autorización. Si es válida, se retrotraen los efectos de la autorización y se entiende que estuvo autorizada desde todo momento. Si no, hay un control y se toman las medidas que se determinen por haber la destrucción de la información, etcétera. Pero hay un control. El problema es que cuando las autoridades no tienen ante quién rendir cuentas, pues hay muchos incentivos para que abusen de esas medidas. Y, por ejemplo, nosotros en R3D hemos llevado a cabo una labor de solicitud de acceso a la información que han revelado, por ejemplo, que al menos, porque no hay suficiente información, lo tenemos que litigar en el IFAI, por ejemplo, y aún así la respuesta a la resolución del IFAI fue bastante deficiente. Al menos en el 65%, en un periodo de tiempo que nosotros investigamos, al menos en el 65% de las evaluaciones previas en las que se hizo uso del acceso a datos retenidos, esas investigaciones permanecían en fase inicial. Es decir, no había un ejercicio de acción penal, no había un juicio,
la persona afectada jamás se enteraba y un juez tampoco, porque en ese entonces algunas procuradurías no consideraban que era necesario la autorización judicial federal para acceder a datos retenidos. Esto hace muy sencillo el mecanismo. Si un procurador de cualquier país o una instancia de seguridad que no sabemos quién es, yo me considero instancia de seguridad, soy la Secretaría de Economía, pero me considero la instancia de seguridad, hago una solicitud, digamos, en el caso de las procuradurías, abro una investigación por cualquier delito, hago uso de las medidas de vigilancia y la dejo en fase inicial de manera indefinida y así no tengo que rendirle cuentas a nadie. Por eso es que tiene que haber estas medidas. Otras medidas, rápidamente para finalizar, es el tema, sí, en un minutito, el tema de la transparencia que se está discutiendo en el Senado y quisiera mencionarlo rápidamente, y también los lineamientos. Hemos propuesto que haya reportes estadísticos, tanto de las empresas, en el caso de los lineamientos del IFT, como de las autoridades, en donde se identifique se revele de manera periódica cierta información que no compromete las investigaciones, como el número de investigaciones, como los motivos por los cuales se hace, qué autoridades están pidiendo información, el estado, por ejemplo, de las evaluaciones previas, este dato que es relevante para evaluar la eficacia de estas medidas de vigilancia para la investigación de delitos, si estas investigaciones están generando resultados, están habiendo ejercicios de acciones penales, está habiendo sentencias condenatorias, ese tipo de información. Y el tema de la notificación diferida al usuario. Entiendo que no me pueden decir, oye, te estoy geolocalizando en este momento, pero pasado cierto tiempo, pasada la circunstancia que dio origen a la solicitud, es perfectamente posible notificar a una persona, oye, hace un año intervenimos en tus comunicaciones privadas y no ejercimos acción penal. Tú, con esa información, haz lo que te plazca. Si quieres ir a pelearte, ir a denunciar, etcétera. Y esto no es una ocurrencia, esto existe en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos ya lo reconoció como un derecho. Sin embargo, todas estas medidas de manera sistemática, tanto la definición clara de las circunstancias de las autoridades, la autorización judicial federal previa, la transparencia estadística, el derecho a notificación diferida, todas esas han sido opuestas por el gobierno sin dar una razón de por qué. Y a mí me gustaría saber por qué y ojalá hoy tengamos esa oportunidad de saberlo. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Es una mirada muy interesante porque él habla de a partir de los datos empíricos, qué tanto ha funcionado o ha servido tener toda esa información, en dónde está o cuál es el estatus de la discusión a nivel internacional y qué han hecho otros países, el tema de la transparencia que debe haber necesaria de las autoridades cada vez que soliciten esta información, etcétera. Y yo rescato algo que dijiste, que no todo lo útil es legítimo y hay un principio de protección de datos también que es el de licitud, en donde por una ley en sentido formal y material tiene que haber habilitación legal para pedir estos datos y ya lo tenemos desde la Constitución, claro. Entonces, como que por la vía de lineamientos no debería diluirse algo que tenemos tan claro en nuestro ordenamiento jurídico. Pues como estamos rebasadísimos de tiempo, solo tomaríamos 2 preguntas, les pediría muchísimo al auditorio que sean muy concretos y que no hagan una disertación, porque en respeto de la mesa que sigue. Entonces, si alguien tiene una pregunta concreta o para el panel en general, bienvenidos. Si no lo tienen, le pediría a los miembros del panel si alguien quisiera decir algo adicional para ya cerrar la mesa. Óscar, por favor. Bueno, únicamente quisiera yo aclarar, evidentemente el tema da para mucho tiempo, muchos minutos y quizás horas de discusión, pero quisiera yo aclarar porque aparentemente es una necedad el hecho de guardar, aquí el problema es la necedad de guardar el tiempo, un tiempo X, la información. ¿Por qué la necedad de guardar el tiempo un X, la información? Porque evidentemente que es un año, no son 2 años, es un año, y solamente en telefonía, no es en internet, para internet se requiere un orden judicial. La autoridad facultada, lo dice el artículo 16 de la Constitución, por favor échenle un ojo, dice que es el juez a través del Ministerio Público. No dice que es el representante legal de la Secretaría de Hacienda, ni de la Secretaría de Economía, ni nadie. El único que le puede solicitar un orden de intervención a un juez es un Ministerio Público, si se está investigando un delito, si es que se realizó una denuncia. ¿Y cuánto tiempo tarda en realizar una denuncia? Si soy una compañía, no se vayan a enterar que tengo fuga de información. Entonces me tardo 6 meses. Y como me tardo 6 meses en hacer la denuncia y el Ministerio Público se da cuenta por la carga de trabajo que tiene en 1 o 2 meses, qué es lo que tiene que hacer en relación a la solicitud de intervención para el juez, ya llevamos 8 meses. Por eso es que la información se tiene que guardar. Con mis amigos de infraestructura crítica de AMIPSI hemos tenido airadas discusiones, ¿no?, en donde tenemos proveedores de servicios de internet que guardan la información por 6 meses y tenemos proveedores de servicios de internet que guardan la información
por media hora. Cuando tuve la plática con ellos, ¿no?, uno de ellos me decía, es que ¿para qué quieres mi ayuda si el grandote tiene el 75% del mercado? Y la contestación fue muy sencilla, porque el día que maten a una hermana tuya, que maten a tu primo, que maten a tu hermano, que le estén secuestrando, que le estén torturando, y sea a través de tu medio, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salvarle la vida, y menos de dar con el delincuente. Entonces, no es una necesidad. La base de datos, para mis amigos que están muy interesados en la protección de datos, lo cual es muy respetable y aparte está en la Constitución, por eso es que digo, muchas de las cosas que aquí estamos discutiendo es una cuestión de poder leer. La Constitución está abierta para todos, las leyes están abiertas para todos, ¿no? La gran diferencia entre que oficialmente no existan estas bases de datos y que oficialmente existan, porque ese es el punto de la discusión, es que si existen oficialmente, la autoridad, que es el Ministerio Público, tendrá la oportunidad de perseguir, de salvar vidas en primera instancia y después de perseguir delincuentes. Si la base de datos no es oficial, que es lo que pretendemos hacer aquí, créanme, de todos modos va a existir, la fuga de información de todos modos va a existir porque no va a haber manera de asegurarlo, ¿no? Y la única respuesta que van a tener por parte de la autoridad es: ¿y con qué herramientas persigo a los delincuentes? ¿Con qué herramientas salvo vidas? Por eso es que la información se tiene que guardar un tiempo determinado, decente, ¿no? En Estados Unidos les puedo decir, por un curso que nos acaba de dar el FBI, que no es legal, no está legalizado. Todos los proveedores de servicios de Internet en Estados Unidos almacenan la información de conexión, vuelvo a aclarar, de conexión, no de contenido, por un periodo de 3 meses. Si nosotros tuviéramos esa oportunidad con todos los proveedores de servicios de Internet, salvaríamos muchísimas vidas y meteríamos a la cárcel a esos delincuentes y evitaríamos que sigan extorsionando, que sigan matando, que sigan secuestrando. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias. Y que alguien más que en la mesa, Edward, y ya por último Ángel, y ya cerramos. Muchas gracias. Bien, pues el esclarecimiento de los hechos, y aquí estamos hablando de la posible comisión de un delito, por supuesto merece que las procuradurías contemos con lo que se llama en el código datos de prueba, y estos datos de prueba es de lo que está hablando aquí el compañero, de ninguna manera pueden pasar a ser públicos sin antes tener fundamento para presumir la existencia de ese delito y desde luego la participación de alguien en particular. Es así como, retomando el tema que originalmente usara la doctora Ornelas para hablar un poquito de lo que hacíamos acá en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la cadena de custodia es responsabilidad de todos. En realidad yo decía, pues empecemos por en nuestra casa, guardemos, decía el compañero, guardemos estos datos, fijemos que quiere decir fotografiar, filmar o de alguna manera guardar el disco duro. Tenemos que hacer el guardado de evidencia, pero aquí entra un segundo punto importante y se llama defensa, ¿no? El derecho a defensa de la contraparte o la parte a la que estamos en un momento dado tratando de acusar formalmente a través del Ministerio Público. Estos datos tienen que ser perfectamente salvaguardados, pero tomando otra vez las palabras del compañero Oscar, judicializado. Así que la investigación tiene 2 momentos, uno que es lo que se llama desformal, cuando la investigación es desformalizada, donde se presume apenas que alguien hizo algo, y cuando ya tenemos casi la certeza de que podemos al menos acusar, en ese momento entra la acción judicial para un juez de control en específico, para darnos esa autorización a acceder a los datos. Y de esos datos basta acotar, y con eso voy a concluir, qué parte necesitamos conocer, no a qué hora va a tomar el café o a qué hora va por el pan, sino particularmente esos nexos de conexión que nos están dando precisamente la ciberdelincuencia. Concluyo con lo siguiente, decía Jiménez de Azúa, vivir en sociedad es como tener un pie adentro de la cárcel, y claro que lo es, créanme, ciberdelincuentes que nos puedan escuchar, los vamos a cachar tarde o temprano. Lina, si me permites, yo nada más cerraría con 2 puntos. El primero, coincido con Oscar, hoy en día ya se establece que debe de ser un juez del control el que dé la orden de intervención o de conservación de datos.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo, tenemos que hacer ver a la autoridad que esté pidiendo estos lineamientos que se debe de establecer que sea a través de un juez de control que se pida esos datos a los concesionarios para que no haya que irlo a pelear mediante un amparo. Y el segundo punto, con Oscar medio coincido. Las bases de datos de las llamadas telefónicas se crean por el proceso de facturación que les expliqué, por lo tanto sí existen. Y nadie está objetando lo que se está estableciendo en los lineamientos. Lo que no existe hoy en día son las bases de datos que conservan los datos de las transacciones de Internet. Y la pregunta es, ¿las creamos o no las creamos? Yo coincido en que ayudan para prevenir delincuencia y pudieran salvar vidas. El problema es cuántas van a poner en riesgo al crearse y ser vulneradas. Y eso es lo que tenemos que expresar nuestra opinión, si estamos de acuerdo o no, porque hoy, desde el punto de vista que yo les expresé, no lo incluye la ley. Es una nueva disposición que a través de una interpretación del instituto se está poniendo en los lineamientos. La ley habla de líneas que utilicen numeración propia o arrendada. Es todo lo que dice, no utiliza la palabra Internet ni protocolo de IP. Muchas gracias por su Ángel. atención. Oigan, rápidamente creo que Alex Pisante pidió la palabra, pero de verdad 2 minutos y mientras, si quieres decir algo, Sí, Luis Fer. Súper rápido. Yo nada más también diría que en un país como México, en donde policías, militares, marinos, también cometen delitos en contra de la población, el cerciorarnos de que estas medidas tan invasivas, que también pueden ser utilizadas y que de manera frecuente son utilizadas en contra de la ciudadanía, sean utilizadas de manera adecuada, con esas salvaguardas que se ha propuesto en los tratados internacionales, es también en el interés de la seguridad. Es falso el debate entre seguridad y privacidad. El que se den estas medidas que pueden ser abusadas de manera impune, dada la falta de medidas de control, es un atentado también contra la seguridad pública de los ciudadanos mexicanos, no nada más el que no tengan facultades para investigar, que nadie está diciendo que no las tengan, sino que las tengan con los controles que se deben tener. Gracias. Alejandro. Alejandro Pisanti, buenas tardes. Yo creo que la retención de datos es importante. Sabemos de investigaciones, sobre todo en materia de delito organizado, en las cuales la importancia de los datos o la relevancia no se hace aparente, no solo no en 2 años, sino en 10, que es cuando se pueden empezar a atar hilos y cabos. En ese sentido, me parece que no hay objeción, digamos, posible a la retención de datos, y las preguntas que hace el ingeniero Lira son validísimas en cuanto a cómo los voy a encontrar si nadie se ocupó de retenerlos. Todo esto está muy bien en la ruta de lo que va muy bien, se cumple la ley, ¿no? Lo que sorprende es que haya delincuentes en el universo que nos describe el ingeniero Lira, porque todo el mundo cumple la ley en ese universo. No hay autoridades que abusen, no hay policías que extorsionen, no hay abusos políticos. Y entonces yo sí creo que el universo que nos dice Oscar Lira plantea una certeza, y tenemos que crear una gestión acerca de la segunda certeza de Internet, así como hay la certeza de, dicen los americanos, impuestos y la muerte son lo único cierto en este planeta. En Internet lo cierto es que alguien va a crear el activo informático, la base de datos, y alguien la va a hackear, la legal o la ilegal. Y entonces a lo mejor lo que nos está faltando en una visión más amplia es empezarle a poner penalizaciones al abuso del acceso a la base de datos que sean proporcionales a los riesgos que muy correctamente señala y subraya Luis Fernando. Gracias. Muchas gracias. Creo que fue una mesa muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Ya me quedé sin micrófono. Les agradecemos muchísimo su paciencia porque fue larga la mesa, pero creo que es muy importante el debate. En esto nos lleva pues la seguridad de todos los mexicanos, porque estaremos en esa base de datos, como bien decía Luis Fernando, pero también poderle ayudar a las autoridades a encontrar a un delincuente en un momento dado. Entonces, pues les agradecemos muchísimo la atención, quedó grabado todo esto para las memorias de los diálogos, y de verdad pues continuamos con estos diálogos de gobernanza en Internet. Gracias por acompañarnos. Buen provecho. Bueno, sigue otra mesa, ¿no? Perdón, sigue otra mesa. Vamos a darles tarjetitas, ¿no?